Epílogo 1. En Siberia, a orillas de un ancho río que discurre por tierras desiertas, hay una ciudad, uno de los centros administrativos de Rusia. La ciudad contiene una fortaleza y la fortaleza una prisión. En este presidio está desde hace 9 meses el condenado a trabajos forzados de la segunda categoría Rodion Raskolnikov. Cerca de año y medio ha transcurrido desde el día en que cometió su crimen. La instrucción de su proceso no tropezó con dificultades. El culpable repitió su confesión con tanta energía como claridad, sin embrollar las circunstancias, sin suavizar el horror de su perverso acto, sin alterar la verdad de los hechos, sin olvidar el menor incidente. Relató con todo detalle el asesinato y aclaró el misterio del objeto encontrado en las manos de la vieja, que era, como se recordará, un trocito de madera unido a otro de hierro. Explicó cómo había cogido las llaves del bolsillo de la muerta y describió minuciosamente tanto el cofre a que las llaves se adaptaban con su contenido. Incluso enumeró algunos de los objetos que había encontrado en el cofre. Explicó la muerte de Lisbeth, que había sido hasta entonces un enigma. Refirió cómo Koch, seguido muy pronto por el estudiante, había golpeado la puerta y repitió palabra por palabra la conversación que ambos sostuvieron. Después, él se había lanzado escaleras abajo, había oído las voces de Mikolka y Mitri y se había escondido en el departamento desalquilado. Finalmente, habló de la piedra bajo la cual había escondido y fueron encontrados los objetos y la bolsa robados a la vieja, indicando que tal piedra estaba cerca de la entrada de un patio del Boulevard Voznesensky. En una palabra, aclaró todos los puntos. Varias cosas sorprendieron a los magistrados y jueces instructores, pero lo que más les extrañó fue que el culpable hubiera escondido su botín sin sacar provecho de él, y más aún, que no solamente no se acordara de los objetos que había robado, sino que ni siquiera pudiera precisar su número. Aún se juzgaba más inverosímil que no hubiera abierto la bolsa y siguiera ignorando lo que contenía. En ella se encontraron 317 rublos y 3 piezas de 20 kopecks. Los billetes mayores, por estar colocados sobre los otros, habían sufrido considerables desperfectos al permanecer tanto tiempo bajo la piedra. Se estuvo mucho tiempo tratando de comprender por qué el acusado mentía sobre este punto, pues así lo creían, habiendo confesado espontáneamente la verdad sobre todos los demás. Al fin, algunos psicólogos admitieron que no podía haber abierto la bolsa y haberse desprendido de ella sin saber lo que contenía, de lo cual se extrajo la conclusión de que el crimen se había cometido bajo la influencia de un ataque de locura pasajera. El culpable se había dejado llevar de la manía del asesinato y el robo sin ningún fin interesado. Fue una buena ocasión para apoyar esa teoría con la que se intenta actualmente explicar ciertos crímenes. Además, que Raskolnikov era un neurasténico quedó demostrado por las declaraciones de varios testigos. El doctor Zosimov, algunos camaradas de universidad del procesado, su patrona, Nastasia. Todo esto dio origen a la idea de que Raskolnikov no era un asesino corriente, un ladrón vulgar, sino que su caso era muy distinto. Para decepción de los que opinaban así, el procesado no se aprovechó de ello para defenderse. Interrogado acerca de los motivos que le habían impulsado al crimen y al robo, respondió con brutal franqueza que los móviles habían sido la miseria y el deseo de abrirse paso en la vida con los 3.000 rublos como mínimo que esperaba encontrar en casa de la víctima, y que había sido su carácter bajo y ligero, agriado además por los fracasos y las privaciones, lo que había hecho de él un asesino. Y cuando se le preguntó qué era lo que le había impulsado a presentarse a la justicia, contestó que un arrepentimiento sincero. En conjunto, su declaración produjo mal efecto. Sin embargo, la condena fue menos grave de lo que se esperaba. Tal vez favoreció al acusado el hecho de que, lejos de pretender justificarse, se había dedicado a acumular cargos contra sí mismo. Todas las particularidades extrañas de la causa se tomaron en consideración. El mal estado de salud y la miseria en que se hallaba antes de cometer el crimen no podían ponerse en duda. El hecho de que no se hubiera aprovechado del botín se atribuyó por una parte a un remordimiento tardío y por otra a un estado de perturbación mental en el momento de cometer el crimen. La muerte impremeditada de Lisbeth fue un detalle favorable a esta última tesis, pues no tenía explicación que un hombre cometiera 2 asesinatos, habiéndose dejado la puerta abierta.
Finalmente, el culpable se había presentado a la justicia por su propio impulso y en un momento en que las falsas declaraciones de un fanático, Nicolás, habían embrollado el proceso y cuando además la justicia no solo no poseía ninguna prueba contra el culpable, sino que ni siquiera sospechaba de él, Porfirio Petrovich había mantenido religiosamente su palabra. Todas estas circunstancias contribuyeron considerablemente a suavizar el veredicto. Además, en el curso de los debates se habían puesto en evidencia otros hechos favorables al acusado. Los documentos presentados por el estudiante Razumikine demostraban que, durante su permanencia en la universidad, el asesino Raskolnikov se había repartido por espacio de 6 meses sus escasos recursos, hasta el último kopek, con un compañero necesitado y tuberculoso. Cuando éste murió, Raskolnikov prestó toda la ayuda posible al padre del difunto, un anciano que era ya como un niño y del que su hijo se había tenido que cuidar desde que tenía 13 años. Rodia consiguió que lo admitieran en un asilo y más tarde, cuando murió, pagó su entierro. Todos estos testimonios favorecieron en gran medida al acusado. La viuda de Tsarnitsine, su antigua patrona y madre de la difunta prometida, acudió también a declarar y dijo que en la época en que vivía en las 5 esquinas, teniendo a Raskolnikov como huésped, una noche se había declarado un incendio en casa de la vecina y su pupilo, con peligro de perder la vida, había salvado a 2 niños de las llamas, sufriendo algunas quemaduras. Esta declaración fue escrupulosamente comprobada mediante una encuesta. Numerosos testigos certificaron su exactitud. En resumidas cuentas, que el tribunal, teniendo en consideración la declaración espontánea del culpable y sus buenos antecedentes, solo lo consideró a 8 años de trabajos forzados, segunda categoría. Apenas comenzaron los debates, la madre de Raskolnikov cayó enferma. Dunia y Razumikine consiguieron mantenerla alejada de Petersburgo durante toda la instrucción del sumario. Dmitri Prokofich alquiló una casa para las mujeres en un pueblo de las cercanías de la capital por el que pasaba el ferrocarril. Así, pudo seguir toda la marcha del proceso y visitar con cierta frecuencia a Avdotia Romanovna. La enfermedad de Pulcheria Alejandrovna era una afección nerviosa bastante rara, acompañada de una perturbación parcial de las facultades mentales. Al volver a casa tras su última visita a su hermano, Dunia encontró a su madre con alta fiebre y delirando. Aquella misma noche se puso de acuerdo con Razumikine sobre lo que debían decir a Pulcheria Alejandrovna cuando les preguntara por Rodia. Urdieron toda una novela en torno a la marcha de Rodion a una provincia de los confines de Rusia con una misión que les reportaría tanto honor como provecho. Pero, para sorpresa de los 2 jóvenes, Pulcheria Alejandrovna no les hizo jamás pregunta alguna sobre este punto. Había inventado su propia historia para explicar la marcha precipitada de su hijo. Refería llorando la escena de la despedida y daba a entender que sólo ella conocía ciertos hechos misteriosos e importantísimos. Afirmaba que Rodia tenía enemigos poderosos de los que se veía obligado a ocultarse y no dudaba de que alcanzaría una brillante posición cuando lograse allanar ciertas dificultades. Decía a Razumikine que su hijo sería un hombre de Estado. Para ello se fundaba en el artículo que había escrito y que denotaba, según ella, un talento literario excepcional. Leía sin cesar este artículo, a veces en voz alta. No se apartaba de él ni siquiera cuando se iba a dormir, pero no preguntaba nunca dónde estaba Rodia, aunque el cuidado que tenían su hija y Razumikine en eludir esta cuestión debía de parecer sospechosa. El extraño mutismo en que se encerraba Pulcheria Alejandrovna acabó por inquietar a Dunia y a Dmitri Prokofich. Ni siquiera se quejaba del silencio de su hijo, siendo así que cuando estaban en el pueblo vivía de la esperanza de recibir al fin una carta de su querido Rodia. Esto pareció tan inexplicable a Dunia que la joven llegó a sentirse verdaderamente alarmada. Se dijo que su madre debía de presentir que había ocurrido a Rodia alguna gran desgracia y que no se atrevía a preguntar por temor a oír algo más horrible de lo que ella suponía. Fuese como fuese, Dunia se daba perfecta cuenta de que su madre tenía trastornado el cerebro. Sin embargo, un par de veces Pulcheria Alejandrovna había conducido la conversación de modo que tuvieran que decirle dónde estaba Rodia.
Las vagas e inquietas respuestas que recibió la sumieron en una profunda tristeza y durante mucho tiempo se la vio sombría y taciturna. Finalmente, Dunia comprendió que mentir continuamente e inventar historia tras historia era demasiado difícil y decidió guardar un silencio absoluto sobre ciertos puntos. Sin embargo, cada vez era más evidente que la pobre madre sospechaba algo horrible. Dunia recordaba perfectamente que, según Rodia le había dicho, su madre la había oído soñar en voz alta la noche que siguió a su conversación con Svidrigailov. Las palabras que había dejado escapar en sueños tal vez habían dado una luz a la pobre mujer. A veces, tras días o semanas de lágrimas y silencio, Pulcheria Alejandrovna se entregaba a una agitación morbosa y empezaba a monologar en voz alta, a hablar de su hijo, de sus esperanzas, del porvenir. Sus fantasías eran a veces realmente extrañas. Dunia y Razumikine le seguían la corriente, y ella tal vez se daba cuenta, pero no por eso cesaba de hablar. La sentencia se dictó 5 meses después de la confesión del culpable. Razumikine visitó a su amigo en la prisión con tanta frecuencia como le fue posible y Sonia igualmente. Llegó al fin el momento de la separación. Dunia y Razumikine estaban seguros de que no sería eterna. El fogoso joven había concebido ciertos proyectos y estaba firmemente resuelto a cumplirlos. Se proponía reunir algún dinero durante los 3 o 4 años siguientes y luego trasladarse con la familia de Rodia a Siberia, país repleto de riqueza que solo esperaba brazos y capitales para cobrar validez. Se instalarían en la población donde estuviera Rodia y empezarían todos juntos una vida nueva. Todos derramaron lágrimas al decirse adiós. Los últimos días, Raskolnikov se mostró profundamente preocupado. Estaba inquieto por su madre y preguntaba continuamente por ella. Esta ansiedad acabó por intranquilizar a Dunia. Cuando le explicaron detalladamente la enfermedad que padecía Pulcheria Alejandrovna, el semblante de Rodia se ensombreció todavía más. A Sonia apenas le dirigía la palabra. Contando con el dinero que le había entregado Svidrigailov, la joven se había preparado hacía tiempo para seguir el convoy de presos de que formara parte Raskolnikov. Jamás habían cambiado una sola palabra sobre este punto, pero los dos sabían que sería así. En el momento de los últimos adioses, el condenado tuvo una sonrisa extraña al oír que su hermana y Razumikine le hablaban con entusiasmo de la vida próspera que les esperaba cuando él saliera del presidio. Rodia preveía que la enfermedad de su madre tendría un desenlace doloroso. Al fin partió, seguido de Sonia. 2 meses después, Dunechka y Razumikine se casaron. Fue una ceremonia triste y silenciosa. Entre los invitados figuraban Porfirio Petrovich y Samiotov. Desde hacía algún tiempo, Razumikine daba muestras de una resolución inquebrantable. Dunia tenía fe ciega en él y creía en la realización de sus proyectos. En verdad, habría sido difícil no confiar en aquel joven que poseía una voluntad de hierro. Había vuelto a la universidad a fin de terminar sus estudios y los esposos no cesaban de forjar planes para el porvenir. Tenían la firme intención de emigrar a Siberia al cabo de 5 años a lo sumo. Entretanto, contaban con Sonia para sustituirlos. Pulcheria Alejandrovna bendijo de todo corazón el enlace de su hija con Razumikine, pero después de la boda aumentaron su tristeza y ensimismamiento. Para procurarle un rato agradable, Razumikine le explicó la generosa conducta de Rodia con el estudiante enfermo y su anciano padre, y también que había sufrido graves quemaduras por salvar a 2 niños de un incendio. Estos 2 relatos exaltaron en grado sumo el ya trastornado espíritu de Pulcheria Alejandrovna. Desde entonces no cesó de hablar de aquellos nobles actos. Incluso en la calle los refería a los transeúntes. En las tiendas, ahí donde encontraba un auditor paciente, empezaba a hablar de su hijo, del artículo que había publicado, de su piadosa conducta con el estudiante, del espíritu del sacrificio que había demostrado en un incendio, de las quemaduras que había recibido, etc. Dunechka no sabía cómo hacerla callar. Aparte, el peligro que encerraba esta exaltación morbosa, podía darse el caso de que alguien, al oír el nombre de Raskolnikov, se acordara del proceso y empezase a hablar de él.
Pulqueria Alejandrovna se procuró la dirección de los 2 niños salvados por su hijo y se empeñó a ir a verlos. Al fin, su agitación llegó al límite. A veces prorrumpía de pronto en llanto, le acometían con frecuencia accesos de fiebre y entonces empezaba a delirar. Una mañana dijo que, según sus cálculos, Rodia estaba a punto de regresar, pues al despedirse de ella, él mismo le había asegurado que volvería al cabo de 9 meses, y empezó a arreglar la casa, a preparar la habitación que destinaba a su hijo, la suya, a quitar el polvo de los muebles, a fregar el suelo, a cambiar las cortinas. Dunia sentía gran inquietud al verla en semejante estado, pero no decía nada e incluso la ayudaba a preparar el recibimiento de Rodia. Al fin, tras un día de agitación, de visiones, de ensueños felices y de lágrimas, Pulqueria Alejandrovna perdió por completo el juicio y murió 15 días después. Las palabras que dejó escapar en su delirio hicieron suponer a los que le rodeaban que sabía de la suerte de su hijo mucho más de lo que se sospechaba. Raskolnikov ignoró durante largo tiempo la muerte de su madre. Sin embargo, desde su llegada a Siberia recibía regularmente noticias de su familia por mediación de Sonia, que escribía todos los meses a los esposos Razumikine y nunca dejaba de recibir respuesta. Las cartas de Sonia parecieron al principio demasiado secas a Dunia y su marido. No les gustaban, pero después comprendieron que Sonia no podía escribir de otro modo y que, al fin y al cabo, aquellas cartas les daban una idea clara y precisa de la vida del desgraciado Raskolnikov, pues abundaban en detalles sobre este asunto. Sonia describía tan simple como minuciosamente la existencia de Raskolnikov en el presidio. No hablaba de sus propias esperanzas, de sus planes para el futuro, ni de sus sentimientos personales. En vez de explicar el estado espiritual, la vida interior del condenado, de interpretar sus reacciones, se limitaba a citar hechos, a repetir las palabras pronunciadas por Rodia, a dar noticias de su salud, a transmitir los deseos que había expresado, los encargos que había hecho. Gracias a estas noticias, en extremo detalladas, pronto creyeron tener junto a ellos a un desventurado hermano y no podían equivocarse al imaginárselo, pues se fundaban en datos exactos y precisos. Sin embargo, las noticias que recibían no tenían especialmente al principio nada de consolar para el matrimonio. Sonia contaba a Dunia y a su marido que Rodia estaba siempre sombrío y taciturno, que permanecía indiferente a las noticias de Petersburgo que ella le transmitía, que la interrogaba a veces por su madre, y cuando Sonia se dio cuenta de que sospechaba la verdad sobre la suerte de Pulqueria Alejandrovna, le dijo francamente que había muerto, y entonces, para sorpresa suya, vio que Raskolnikov permanecía poco menos que impasible. Aunque concentrado en sí mismo y ajeno a cuanto le rodeaba, le explicaba Sonia en una carta, miraba francamente y con entereza su nueva vida. Se daba perfecta cuenta de su situación y no esperaba que mejorase en mucho tiempo. No alimentaba vanas esperanzas. Contrariamente a lo que suele ocurrir en los casos como el suyo, no parecía experimentar extrañeza alguna en su nuevo ambiente, tan distinto del que había conocido hasta entonces. Su salud era satisfactoria, iba al trabajo sin resistencia ni apresuramiento. No lo eludía, pero tampoco lo buscaba. Se mostraba indiferente respecto a la alimentación, pero ésta era tan mala, exceptuando los domingos y días de fiesta, que al fin aceptó algún dinero de Sonia para poder tomar té todos los días. Sin embargo, le rogó que no se preocupara por él, pues le contrariaba ser motivo de inquietud para otras personas. En otras de sus cartas, Sonia les explicó que Rodia dormía hacinado con los demás detenidos. Ella no había visto la fortaleza donde estaban encerrados, pero tenía noticias de que los presos vivían amontonados, en condiciones nada saludables y francamente horribles. Raskolnikov dormía sobre un jergón cubierto por un simple trozo de tela y no deseaba tener un lecho más cómodo. Si rechazaba todo aquello que podía suavizar su vida, hacerla un poco menos ingrata, no era por principio, sino simplemente por apatía, por indiferencia hacia su suerte. Sonia contaba que al principio sus visitas, lejos de complacer a Raskolnikov, lo irritaban. Solo abría la boca para hacerle reproches, pero después se acostumbró a aquellas entrevistas y llegaron a serle tan indispensables que cayó en una profunda tristeza en cierta ocasión en que Sonia se puso enferma y estuvo algún tiempo sin ir a visitarle.
Los días de fiesta lo veía en la puerta de la prisión o en el cuerpo de guardia, a donde dejaban ir al preso para unos minutos cuando ella lo solicitaba. Los días laborables iba a verlo en los talleres donde trabajaba o en los cobertizos de la orilla del Irtych. En sus cartas, Sonia hablaba también de sí misma. Decía que había logrado crearse relaciones y obtener cierta protección en su nueva vida. Se dedicaba a trabajos de aguja y, como en la ciudad escaseaban las costureras, había conseguido bastantes clientes. Lo que no decía era que había logrado que las autoridades se interesaran por la suerte de Raskolnikov y lo excluyeran de los trabajos más duros. Al fin, Razumikin y Dunia supieron. Esta carta, como todas las últimas de Sonia, pareció a Dunia colmada de un terror angustioso, que Raskolnikov huía de todo el mundo, que sus compañeros de prisión no le querían, que estaba pálido como un muerto y que pasaba días enteros sin pronunciar una sola palabra. En una nueva carta, Sonia manifestó que Rodia estaba enfermo de gravedad y se le había trasladado al hospital del presidio.